Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlos. Sean ustedes muy bienvenidos a esta sesión de la Academia Nacional de Medicina denominada Viernes de Academia. Hoy, como los viernes, tenemos una sesión de lujo. Será coordinada por el doctor Miguel Abdo, y agradezco la participación del doctor Miguel Valdovinos y, por supuesto, del doctor Jordi Serra, quien hace el esfuerzo, y tenemos el gusto de recibirlo desde la ciudad de Barcelona. Sin más, para la coordinación de esta sesión, le doy la palabra al doctor Miguel Abdo, justamente coordinador de los Viernes de Academia. Doctor Abdo, adelante, por favor. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias, doctor Fajardo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Bienvenidos una vez más a esto que es Viernes de Academia en el marco del 160 aniversario de nuestra querida corporación. Saludo con mucho gusto y respeto a nuestro invitado especial, el doctor Jordi Serra, al doctor Miguel Ángel Valdovinos y al señor doctor académico también José María Remestroche, quien preside la Asociación Nacional de Neurogastroenterología de México. El día de hoy hablaremos de neurogastroenterología presente, pasado y futuro. La coordinación estará a cargo de quien es nuestro más importante referente nacional, el doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, quien hace más de 30 años fundó en nuestro país el primer servicio de neurogastroenterología. Entonces, antes hablábamos de motilidad, ahora ya es un servicio de neurogastroenterología. Tiene, probablemente es el que mayor número de alumnos tiene en América Latina de esta muy importante subespecialidad. Y Miguel ha sido por muchos años un referente nuestro, además de que sus publicaciones han marcado la línea por donde hemos caminado todos. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina, académico honorario de la Academia Mexicana de Cirugía, fue presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad, y actualmente está a cargo de la práctica, en su práctica privada, de neurogastroenterología en el Hospital Médica Sur. Por muchos años, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán llevó a cabo su práctica, la jefatura del área de neurogastro, y además coordinó los esfuerzos de la Organización Mundial de Gastroenterología para el entrenamiento de médicos, endoscopistas y neurogastroenterólogos. Miguel, es un privilegio que nos acompañes. Adelante, por favor. Tú eres el coordinador. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por tu introducción. Gracias al doctor Fajardo y a la Academia Nacional de Medicina por esta invitación. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre una área reciente de la gastroenterología que se ha denominado neurogastroenterología, de la cual me permitiré hacer una muy breve introducción para dar inicio a las presentaciones de nuestro profesor invitado y de nuestros profesores invitados. Y bueno, empezaré diciendo que la neurogastroenterología es un área de la gastroenterología que estudia la anatomía y la fisiología de lo que hoy se denomina el eje cerebro-intestino-microbiota. Es este sistema de comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central, las células principales del intestino, obviamente las de músculo liso, las células inmune, las células endócrinas y las neuronas entéricas de todo el tubo digestivo, y por supuesto la comunicación con los billones de bacterias que habitan la microbiota intestinal. Con esta interacción se logra que el sistema nervioso central controle las funciones del tubo digestivo, como las funciones motoras, la sensibilidad, la secreción, la absorción, las funciones endócrinas, inmunes, de nutrición y el metabolismo energético. Y también las bacterias se comunican con el cerebro, participando en las funciones del neurodesarrollo, la neuroplasticidad y, por supuesto, las funciones cerebrales superiores. Recientemente se han descrito y clasificado lo que hoy se denomina los trastornos de la interacción cerebro-intestino. Y de estos, los criterios denominados de Roma, en su versión cuarta, y que pronto estará por salir la quinta versión, se han clasificado en trastornos esofágicos, biliares, gastrodenales, intestinales, anorrectales o del piso pélvico. Y como ven ustedes, el número de trastornos de la interacción cerebro-intestino es bastante numeroso
y gracias a este esfuerzo hoy tenemos una clasificación estricta para catalogar perfectamente bien a nuestros pacientes. Y un dato interesante recientemente publicado en una encuesta realizada a través de Internet, pero también a través de visitas domiciliarias, se ha demostrado que cerca del 40% de la población mundial puede desarrollar o tener un trastorno de la interacción cerebro-intestino, de tal manera que son los trastornos más frecuentes a los que nos enfrentamos los gastroenterólogos, pero sin duda aquellos médicos que ven pacientes como son los médicos generales, los internistas, los ginecólogos, etcétera. Es notable el desarrollo que ha habido en el conocimiento de estos trastornos y en los años 50 considerábamos que la fisiopatología de estos trastornos era fundamentalmente o se trataban de trastornos psicosomáticos. Pero hoy en día, como ejemplo, les pongo el síndrome de intestino irritable. Sabemos que participan las alteraciones de la motilidad intestinal, de la sensibilidad, factores psicosociales, pero también recientemente se ha descrito que intervienen factores genéticos, obviamente alteraciones de como la infección o los trastornos postinfecciosos, las alteraciones en la composición de la microbiota intestinal, intolerancias alimentarias, permeabilidad intestinal alterada, activación inmune o inflamación de bajo grado o inclusive alteración en la absorción de las sales biliares. Y hoy en día el desarrollo de esta área nos ha permitido tener pruebas diagnósticas efectivas para hacer un diagnóstico apropiado de estos trastornos. Como les mencioné, los criterios diagnósticos de Roma han permitido definir a los trastornos de la interacción cerebro-intestino. Se está investigando intensamente para tener biomarcadores que permitan identificar estos trastornos. La evolución acerca del conocimiento de la influencia genética y también de la farmacogenética en estos trastornos ha sido un aspecto fundamental. La microbiota intestinal que participa en la fisiopatología de muchas enfermedades ha cobrado un papel importante para el desarrollo de la neurogastroenterología y desde el punto de vista terapéutico se ha desarrollado una evidencia científica acerca de cuál es el papel de las dietas, los tratamientos farmacológicos y los trastornos y los tratamientos no farmacológicos como son tratamientos endoscópicos, medicina alternativa, neuroestimulación, terapias psicológicas o terapias en investigación como es el uso del trasplante de células madres en estos trastornos. De tal manera que hoy vamos a hablar de todo esto y para ello me he permitido invitar a un amigo y a un destacado profesor internacional que es el doctor Jordi Serra. Él es el jefe del Servicio de Enfermedades Digestivas del Hospital Vall d'Hebron en la Universidad de Barcelona. Es el actual presidente de la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad. Es autor de innumerables trabajos de investigación y es un pionero en el conocimiento de ciertas áreas de la neurogastroenterología, como es sobre todo la fisiopatología del gas intestinal y su papel en los trastornos de la interacción cerebro-intestino. De tal forma que bienvenido, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo y te damos la palabra para que nos hables cuál es el pasado, el presente y cuál será el futuro de la neurogastroenterología. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo este rato con mis amigos mexicanos y voy a ver si consigo poner la presentación. Bueno, no se me pone en pantalla completa, pero bueno, yo creo que lo vamos a poder ahora.
Lo siento, pero mi ordenador ha querido quedarse así quieto. Me sabe mal. Problemas del directo. Me sabe mal porque tengo el ordenador que se ha quedado ahora mismo. Iba perfectamente, pero no ha querido arrancar. Voy a intentar volver a empezar. Sí, si gustas dejar de compartir y volver a intentarlo. Sí, sí, voy a hacerlo. Bueno, yo creo que ya lo tenemos, perdón. Siento mucho Está esta. listo. Adelante. Vale, lo pueden ver bien, ¿verdad? Muy bien, pues Perfecto. nada, voy a intentar adentrarme en ver lo que es el futuro, que como ven es un futuro complicado, las nuevas máquinas, las nuevas tecnologías que nos ayudan, pero también nos hacen alguna mala jugada alguna vez. Como digo, muchas gracias por la invitación. El doctor Valdovinos nos ha mostrado muy bien cómo era lo que es la neurogastroenterología. La neurogastroenterología pues, es un área del conocimiento que engloba todo un espectro de trastornos que van desde lo que es las enfermedades puramente motoras, como la calasia, gastroparesia, etcétera, a lo que son trastornos puramente funcionales, como puede ser la pirosis, distensión abdominal y síndrome de intestino irritable. Y como muy bien ha dicho el doctor Valdovinos, estos trastornos, sobre todo los trastornos funcionales, lo que hoy llamamos trastornos del eje cerebro-intestino, pues son tremendamente prevalentes. En un estudio reciente de la Fundación Roma, en una encuesta hecha en todos los 5 continentes del mundo, se vio que hasta el 40% de la población pueden padecer trastornos funcionales digestivos o trastornos del eje cerebro-intestino. Y por otro lado, estos trastornos motores, que siendo pues muy poco frecuentes, son potencialmente muy graves y que también pues, son muy importantes. Si nosotros miramos un poquitín, por ejemplo, 2 ejemplos, el ejemplo de lo que es un trastorno motor bien conocido como la calasia o un trastorno funcional bien conocido como el síndrome de intestino irritable, pues fíjense que la calasia se describió en 1679 por el cirujano Thomas Willis. El cardioespasmo no se definió hasta el 81 y en 1929 es cuando por fin se describe la falta de relajación del esfínter esofágico inferior y se acuña el término acalasia, que significa pues esto, ausencia de relajación. Y si miramos el síndrome de intestino irritable, la cosa, bueno, pues es así que en 1849 Cumming decía los intestinos presentan una vez estreñimiento, otra diarrea en la misma persona. No puedo explicar cómo la enfermedad tiene estos 2 síntomas diferentes. Y esto ha persistido, es decir, el síndrome de intestino irritable sigue siendo un síndrome tremendamente camaleónico, ha recibido diversos nombres, desde colitis membranosa, colitis mucosa, colon espástico, nervioso, colon irritable, y no fue hasta 1979 que Manning
hizo los primeros criterios diagnósticos de síndrome de intestino irritable, que después pues, fueron complementados con los criterios de Roma, que la primera versión se hizo en 1992 y ahora estamos ya por la cuarta versión. Todo este proceso que se ha producido desde entonces hasta hoy viene acompañado de, en gran parte, desarrollo tecnológico. Y dentro de lo que es la tecnología de neurogastroenterología y motilidad, la manometría creo yo que es el paradigma, ¿no?, que nos ha hecho crecer durante muchos años. Fíjense que las primeras manometrías se hicieron en el año 1883 con balones inflados. Eran tubos que tenían pequeños baloncitos llenos de aire y con eso pues, se intentaba medir lo que pasaba dentro del tracto digestivo. En 1940, Ingelfinger y Abbott hicieron las primeras manometrías con balones que ya estaban rellenos de agua y eso permitía dar un poquitín más de dinamismo a lo que es la prueba. Pero hasta los años 50, 1950, no empieza a utilizarse lo que es la manometría de perfusión, que es el salto adelante definitivo, ya que nos permite ver las contracciones fásicas, el tono de los esfínteres en tiempo real y de forma rápida. Así, en 1956 es cuando se identifica el esfínter esofágico inferior mediante manometría. El año 76, Dent describió el manguito, que fue también muy importante porque permitía ver todo lo que es el largo del esfínter esofágico inferior y de esta manera evaluar mucho mejor cómo se relajaba. Y después otro punto importante, creo yo, que fue cuando en 1991 Close describió lo que es el mapa topográfico de presiones, que es, digamos, necesario, es la parte fundamental para lo que es la manometría de alta resolución, que es lo que hoy en día se está utilizando y lo que llevó pues, a las clasificaciones de Chicago del 2008 la primera, el 2020 la última, la cuarta, y en 2019 la clasificación de Londres de los trastornos de la función anorrectal. Aquí tienen un ejemplo de cómo era un aparato de manometría gastrointestinal a la izquierda hace pues simplemente 20 años. Ven ustedes cómo teníamos estos aparatos complicadísimos con unas agujitas que iban trazando en un papel, igual que un electrocardiograma, los trazados, y vemos a la derecha pues lo que es ya una manometría gastrointestinal de alta resolución con pues simplemente un pequeño monitor, un ordenador y un polígrafo. También las sondas han sufrido un gran desarrollo. Aquí tienen pues una sonda típica a la izquierda arriba, la típica sonda de manometría anorrectal que se utiliza con 4 canales y hoy en día pues ya podemos hacer sondas de perfusión como estas de 32 canales, sondas también en estado sólido como esta sonda radial de manometría esofágica y esta sonda que ya es el último, yo creo, avance. Aquí son más de 250 canales dispuestos de forma radial pues para hacer una topografía exacta de lo que es el canal anal. Aparte de lo que es el avance en la manometría, que nos ha permitido avanzar mucho en lo que son trastornos motores, han aparecido también a lo largo de los años diferentes metodologías. Aquí tenemos unas cuantas, solo de las que hay, el barostato y lo que es la electroestimulación, la estimulación eléctrica, que fueron fundamentales en la era de la sensibilidad, para estudiar la sensibilidad del tracto digestivo. Nuevas técnicas histológicas con microscopía electrónica, con nuevos técnicas de inmunohistoquímica que nos han permitido también estudiar la microinflamación, las cámaras de Using que en el laboratorio pues, nos han permitido también hacer estudios de permeabilidad, entre otros, y ya por último les he puesto aquí el ejemplo de la ómica. Estos son solamente unos ejemplos pues, de avances tecnológicos que nos están permitiendo avanzar mucho, sobre todo en el campo de la neurogastroenterología. Así, todos estos avances
hacen que de alguna manera, si nosotros miramos atrás, a medida que han ido apareciendo estas innovaciones tecnológicas, digamos que se han ido produciendo momentos de moda de diferentes estudios. Así en los años 60-80, cuando se desarrollan las manometrías de perfusión y ya somos capaces de ver la motilidad, pues entonces hubo un gran número de estudios intentando ver si los trastornos neurogastrointestinales pues estaban relacionados con trastornos de la motilidad, muchas veces relacionados con diferentes péptidos, trastornos neurohormonales. Luego, cuando aparece el varostato, es cuando los trastornos de la sensibilidad en los años 80 y 90 pues toman, digamos, el relevo y hay un gran número de estudios sobre esto. Posteriormente, pues la microinflamación, las alteraciones de la permeabilidad y pues en los últimos años, a raíz de la descripción del genoma, pues estamos ya ahora, digamos, en la era de la microbiota, en la que pues hay un gran número de estudios que están intentando pues descifrar realmente cuál es el significado de esta microbiota en el papel que juega, digamos, no solamente en los trastornos de neurogastroenterología, sino también en mucho otro tipo de enfermedades. Así pues, el resultado es que hoy en día tenemos una lista tremenda. Aquí tenemos 17 ejemplos de posibles mecanismos que pueden estar implicados, y muchos de ellos interaccionando entre ellos en la generación de un trastorno funcional digestivo o lo que hoy en día llamamos un trastorno de la interacción intestino-cerebro. Así pues, hemos pasado de la definición de Cumming, diarrea, estreñimiento y no entiendo por qué, a la definición última que se da en los criterios de Roma 4, que es donde primero se produce cambio de nomenclatura, dejamos de hablar ya de trastornos funcionales para hablar de trastornos del eje cerebro-intestino, de la interacción cerebro-intestino, que son pues un grupo de trastornos clasificados mediante síntomas gastrointestinales relacionados con cualquier combinación de trastornos de la motilidad, hipersensibilidad visceral, alteración de la función mucosa e inmune, alteración de la microbiota o alteración del procesamiento en el sistema nervioso central. En cuanto a los tratamientos, el avance, pues también ha habido cierto avance, aunque posiblemente no ha sido tan grande como en lo que es el conocimiento de estos trastornos. En los trastornos motores, pues yo creo que el que más avanzado ha sido la acalasia, donde pues hemos pasado de las dilataciones neumáticas o las miotomías a cielo abierto, allá lo que son las miotomías laparoscópicas y en los últimos años la miotomía peroral endoscópica, el POEM, que permite pues hacer un tratamiento de la acalasia, una miotomía, pues aprovechando los orificios naturales, en este caso pues el orificio de la boca y sin ninguna incisión en el abdomen del paciente. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, aquí la verdad es que no hemos avanzado mucho. Esta es la realidad. Hemos pasado quizá de lo que es la belladona a antiespasmódicos más modernos, y los procinéticos, pues la verdad es que aquí casi yo diría que hemos ido para atrás, porque desde que cisaprida desapareció debido a sus efectos secundarios, pues han habido muchos problemas para tener buenos probióticos. Quizá hoy en día la prucaloprida es el mejor que haya en el mercado. México seguramente tienen también el Tegaserot, en Europa no está. Después tenemos antidiarreicos y laxantes. Aquí la verdad es que estamos muy parecidos a como estábamos. Quizás los Pamora para los pacientes tratados con opioides. Y los antidepresivos, pues lo bueno que tienen es que han cambiado de nombre. Ahora en lugar de antidepresivos, cuando tratamos un trastorno funcional digestivo o del eje cerebrointestinal, les llamamos neuromoduladores. Nuevos fármacos, pues como ha comentado antes el doctor Valdovinos, todo el auge que está teniendo la microbiota pues nos está haciendo pues desarrollar tratamientos enfocados a cambiar la microbiota, como pueden ser probióticos, prebióticos y simbióticos, también antibióticos como la rifaximina, el trasplante fecal y después pues tenemos quelantes de sales biliares. Últimamente hay varios diferentes estudios que muestran que puede haber una alteración en el metabolismo de sales biliares en sobre todo pacientes con diarrea. Y después extractos de plantas que van surgiendo. Pero la verdad es que pienso que aquí tenemos todavía mucho camino
por recorrer. Y dicho esto, me voy a permitir el lujo y aprovechar la invitación para hacer un ejercicio de imaginación, nada basado en la evidencia, en absoluto, y pues intentar ver cómo puede ser el futuro de la neurogastroenterología en los próximos años. Y nos vamos a situar imaginariamente en el año 2040. Y les voy a presentar a estas dos chicas que se llaman María y Ana. Y estas dos chicas, pues padecen las dos cuando hablan entre ellas de diferentes síntomas: dolor abdominal, hinchazón, saciedad precoz, tienen sensación de que están enseguida llenas después de comer, una gran plenitud y en ocasiones un poco de diarrea. Me imagino que todos estos síntomas los reconocen ustedes muy bien de muchos de sus pacientes. Pues bien, ¿qué hacen estas chicas el año 2040? Pues cogen su móvil y en su móvil tienen un pequeño folder que dice aplicaciones médicas y allí pues tienen toda una serie de aplicaciones, algunas de ellas oficiales, de organismos oficiales, pero también de empresas que se dedican pues al reparto en domicilios, ¿no? de diferentes productos o de supermercados que tienen cerca de su barrio. Y aquí hacen ellas una consulta, entran estos síntomas que ellas tienen y recogen esta respuesta. Les dicen, mire, compren ustedes el kit número 172 para muestra de sangre. Viene ya preparada para que usted mismo se pinche el dedo en su casa. Un kit 1210 para una muestra de heces, con las instrucciones de cómo hacerlo, y además les aconsejan que vayan al supermercado de su barrio para hacer un escáner corporal. Al cabo de unos días de haber hecho esto, reciben la respuesta de sus resultados. Y fíjense que a María le dicen que su diagnóstico es una enfermedad celíaca, que el tratamiento son las píldoras antigluten antes de las comidas y que las podrá adquirir en cualquier supermercado. Si esto mismo ocurre con los conocimientos que tenemos hoy, la respuesta que va a recibir María va a ser: tus resultados son diagnóstico, felicidades, todo es normal. Y yo creo que el reto que tenemos justamente los neurogastroenterólogos para los próximos años es cambiar estos resultados y que a María le digan que su diagnóstico es dispepsia funcional, que el tratamiento son las píldoras antidispepsia de F7 y que también las podrá adquirir en cualquier supermercado. ¿Y cómo podemos hacer esto? Con investigación, mucha investigación. Yo creo que el futuro tiene que ser mejorar en el conocimiento. Aquí tenemos lo que es el modelo biopsicosocial, que creo que muchos de ustedes ya conocen, que es el que explica por qué se producen los trastornos funcionales intestinales o los trastornos del eje cerebro-intestino. Es una mezcla pues, de factores psicosociales y factores fisiológicos que interaccionan entre sí, muchos de ellos pues, condicionados por eventos que ocurren muy pronto en la vida de cada persona, y que todos estos, esta interacción va a dar lugar a unos síntomas concretos y además de esto a un comportamiento concreto como paciente. Yo siempre digo cuando hablo de distensión abdominal que la distensión abdominal puede ser feliz o puede ser infeliz, depende de cómo la interpretemos. Muchas veces después de una comida copiosa, como puede ser una comida pues, de Navidad, con familia, etcétera, nos sentimos distendidos, pero no nos sentimos infelices. Y en cambio, en otras ocasiones, esta distensión pues, produce realmente molestias y es interpretada como desagradable. Bien, ¿cómo podemos en los próximos años trabajar en estos frentes? Dentro de lo que son los eventos, digamos, primeros, sobre todo lo que es genética y diferentes actos medioculturales, ambientales, factores psicológicos, pues evidentemente la genética y la psicología son dos campos de los que un neurogastroenterólogo pues puede beneficiarse mucho si tiene interés. Y esto lo podemos hacer también con nuevas herramientas que ya tenemos, que van surgiendo y que van a surgir. La ómica, por supuesto, sobre todo por lo que es tema de estudios de genética, de metabolómica, proteinómica, etcétera. El Big Data,
que está a la orden del día, y después yo pienso que la neuroradiología y la neurofarmacología tienen que dar saltos adelante importantes para ayudarnos a actuar sobre estos factores. Por lo que hace referencia a los factores fisiológicos, pues posiblemente aquí sea donde más hemos avanzado, porque pues bueno, tenemos ya claro que estos pacientes tienen una hipersensibilidad visceral, que tienen una microinflamación que se asocia pues con el dolor de los pacientes, que tienen alteraciones de la permeabilidad, alteraciones en las respuestas reflejas, y como hemos dicho en los últimos años, pues se ha producido el boom de lo que es la microbiota. Esto, pues a partir de que se describe el microbioma intestinal humano, pues han empezado a surgir diferentes estudios, intentos pues de desarrollar algún tipo de firmas de microbianas que permitan distinguir lo que es el intestino irritable de otros trastornos, y también pues diferentes tratamientos. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un metaanálisis de los probióticos en el síndrome de intestino irritable, donde pues muestran globalmente una cierta ventaja con respecto al placebo. Aquí tenemos ya incluso, como saben ustedes, el trasplante fecal, pues ha sido quizás lo último en cuanto a tratamiento microbiano, digamos. Y pues bueno, con diferentes resultados, como pueden ver, globalmente todavía no es un tratamiento que podamos aconsejar, pero sí que es cierto es que este es un camino importante a recorrer, porque estamos en los albores de nuestro conocimiento sobre los efectos, múltiples efectos que la microbiota y su metabolismo también pues tienen sobre la salud humana y sobre los trastornos del eje cerebrointestinal. Ahora les pongo un ejemplo de lo que yo considero que pasa mucho en investigación y que lo hemos ido viendo quizá a lo largo de mi exposición, que es el tema de la moda. Fíjense ustedes estos estudios del año 49, del año 68. Estos autores, pues lo que hicieron fue simplemente introducir una cánula en el recto de unos sujetos y les dieron diferentes dietas. Y vieron que una dieta rica en fibras, como puede ser pues las coles de Bruselas o las judías pintas en el estudio de Steggerda, aumentaban radicalmente la producción de gas intestinal. Y Tomlin hizo el estudio inverso. Lo que hizo fue que midió el gas que se expulsaba por el recto durante 24 horas en una dieta normal y en una dieta libre de fibras. Y bueno, y demostraron que efectivamente, pues modulando la dieta, podíamos modular el gas intestinal. No sé por qué esos estudios fueron totalmente olvidados hasta que Almos publicó sus estudios con la dieta baja en FODMAP. Acuñó el término dieta baja en FODMAP, mostró estos estudios en los que demostraba pues, que claramente era mejor a una típica dieta australiana, tanto global como en diferentes síntomas, como la hinchazón, el dolor abdominal, las flatulencias. Y a partir de aquí se produce un boom. Fíjense ustedes, aquí esto es una búsqueda en PubMed y pueden ver cómo el número de artículos sobre la dieta baja en FODMAP aumenta radicalmente a raíz del trabajo de Almos. Pero, ¿qué pasa? Que la gente dice, hombre, pues la dieta puede ser importante. Pues ¿no será importante también la dieta sin gluten? Y aquí tienen el mismo gráfico, como dieta sin gluten aumenta exponencialmente el número de artículos publicados. ¿Y por qué no también la fructosa? El mismo fenómeno. Incluso la lactosa, de la que tanto se ha hablado durante tanto tiempo, también tuvo un incremento, o está teniendo un incremento exponencial en el número de artículos, todo a raíz de este artículo de dieta baja en FODMAP. Es decir, que de alguna manera lo que sí que vemos es que el avance, la investigación en medicina y en neurogastroenterología en particular, pues sigue un poquitín los parámetros de la moda. Yo pienso que el futuro de la neurogastroenterología tiene que estar en animar a nuestros jóvenes, animar a nuestros médicos jóvenes a que piensen, a que innoven, a que
quieran ser investigadores, a que quieran mejorar el conocimiento, porque posiblemente la medicina tradicional, tal y como la hemos conocido, va a desaparecer. Internet, la inteligencia artificial, etcétera, van a hacer mucho del trabajo que hasta ahora hacíamos los médicos. Y lo que tenemos que dedicarnos es a innovar. Y dentro del campo de la neurogastroenterología tenemos la suerte de tener muchos campos muy interesantes, inexplorados, en los que podemos innovar, desde la genética, microbiología, inmunidad, neurología, psicología, nutrición, motilidad, sensibilidad y algunos otros que me dejo. Y además de esto, vamos a disponer de nuevas herramientas. Hemos hablado antes de la ómica, pero también la telemedicina, las nuevas herramientas como puede ser pues, la realidad virtual, el Big Data, la inteligencia artificial y, por supuesto, el desarrollo tecnológico que vaya produciéndose con nuevas metodologías, tanto a nivel instrumental como a nivel de técnicas de imagen. Yo espero que también en la farmacología. Y creo que nuestro reto tiene que ser que nuestros pacientes puedan tener un diagnóstico tan claro, un tratamiento tan claro como el que tienen, por ejemplo, hoy los pacientes con Helicobacter o los pacientes pues, con una enfermedad inflamatoria intestinal, por poner dos ejemplos sencillos. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Serra por esta magnífica conferencia y creo que ha superado este reto de hablar del pasado, presente y futuro de una manera espectacular y que seguramente nos abrirá la puerta para discutir en la sesión de preguntas al final de las ponencias. Y a continuación quiero presentarles al doctor José María Remestroche. Él es académico de la Academia Nacional de Medicina. Él es gastroenterólogo, endoscopista, tiene un posgrado en neurogastroenterología en la Universidad de Iowa en los Estados Unidos y actualmente es director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana. Y el doctor Remes nos hablará de cuál es el estatus de la neurogastroenterología en México. Adelante, José María. Gracias, Miguel Ángel, gracias a la academia, al presidente, al doctor Fajardo Dolci, al doctor Abdo por esta invitación y por coincidir con Jordi Serra, el presidente del Grupo Español de Neurogastroenterología, una sociedad hermana a nuestra Sociedad Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Voy a permitirme compartir mi presentación y trataré de revisar los aspectos que se han pedido acerca del papel o cómo está la neurogastroenterología en México. Creo que me parece muy importante recordar estos puntos que ya los tocaste, Miguel Ángel y Jordi. ¿Qué es la neurogastroenterología? Esto hay que visualizarlo como una subespecialidad dentro de la gastroenterología que cubre principalmente el estudio de esa interacción cerebro-intestino-microbiota. Sin afán de ser neurólogos, no somos neurólogos, somos gastroenterólogos que necesitamos entender y conocer las bases de la neurología y del efecto que tiene el sistema nervioso central y periférico en el aparato digestivo, pues se acuña este término que antes era el término con el que nos formamos mucho, que era motilidad digestiva. Sin embargo, en la década de los 90 se reconoce mucho el papel tan importante del sistema nervioso entérico y Jay Parricha, una agente que es líder de opinión, empieza a cambiar y acuñar este término de neurogastroenterología. No es una ocurrencia de gastroenterólogos que nos gusta la motilidad, es un término bien definido que existe y verán ustedes no nada más como especialidad, sino como con publicaciones y centros de entrenamiento en diferentes partes del mundo. Esto no me voy a detener mucho, pero lo acaba de tocar muy bien tanto Miguel Ángel como Jordi, la importancia de estos trastornos de la interacción cerebro-intestino, lo complejo que es, partiendo de patologías que hace 50 años eran basadas con síntomas, ausencia de datos de alarma, durante mucho tiempo erróneamente diagnósticos de exclusión. Hoy conocemos esa base fisiopatológica que es esta compleja interacción. ¿Y por qué hablar de neurogastroenterología específicamente en México? Creo que durante mucho tiempo la gastroenterología mexicana tan destacada hizo énfasis en esto. Sin embargo, en los últimos 20 años aparece esto como una necesidad. Y me voy a referir al mismo estudio que presentaste, Miguel Ángel,
la encuesta epidemiológica global del Grupo de Roma, donde en más de 70,000 sujetos a lo largo del mundo, 2,000 sujetos mexicanos, podemos determinar específicamente que México es un país que tiene una alta prevalencia de trastornos de la interacción cerebro-intestino, y si lo comparamos con otras latitudes, tenemos mayor prevalencia que en algunos otros países del continente. Siendo muy puntuales, específicamente en esta publicación del grupo de Roma, encabezado por Max Smulson, también un eminente neurogastroenterólogo formado en México, miembro de nuestra academia. Les voy a mostrar la importancia de conocer estos datos y por qué necesitamos hacer este impulso de la neurogastroenterología en nuestro país. En México, de acuerdo a este estudio epidemiológico, 6% de la población puede padecer algún trastorno funcional esofágico, hasta el 7% gastroparesia, pero vean, uno de cada 3 sujetos en México puede padecer un trastorno intestinal, básicamente dolor abdominal, intestino irritable o algunos otros trastornos inespecíficos. Y este otro dato que es muy interesante, el 10-11% de la población mexicana padece de estreñimiento crónico funcional. Entonces estamos hablando de patologías extraordinariamente frecuentes, no para el gastroenterólogo, sino para el médico de primer contacto, los médicos de atención general, independientemente de dónde estemos ejerciendo nuestra práctica. Podemos mencionar que 3 de cada 10 pacientes van a acudir a consulta en México, tendrán un padecimiento digestivo. Y vean, cuando se compara con otros países del continente, vean la frecuencia de nuestros sujetos mexicanos. Tenemos una alta necesidad de atención médica, van más del 80% de las veces acuden con un médico para tratar de resolver estos problemas que quizás dejemos o tenemos que dejarlo de ver como enfermedades sintomáticas y ir a la fisiopatología. De tal manera que en México hay una necesidad muy importante, no nada más en la formación de neurogastroenterólogos, sino también en diseminar este conocimiento entre nuestros médicos de primer contacto en los diferentes niveles de atención, y por supuesto los gastroenterólogos que están en formación necesitan tener un poco más de atención en esta área pues prioritaria dada la alta prevalencia que tenemos. Y quiero mencionar los ejemplos o lo que ha pasado en otras partes del mundo. Independientemente de que la mayor investigación y las escuelas más importantes están en Estados Unidos y en Europa, ahí se reconoce que en estas latitudes el entrenamiento y lo que se le ha prestado de atención a esta subespecialidad en los últimos 20 años es subóptimo. Y por ejemplo, en esta carta al editor por un grupo de eminentes neurogastroenterólogos, Satish Rao y Henry Parkman, determinan que aproximadamente la necesidad no se cubre en la mayor parte de los programas en los Estados Unidos, o no se cubría para el año 2010, donde aproximadamente el 25% de los programas solamente prestaban atención debida al entrenamiento. Y no nada más en gastroenterología del adulto, también esto pasa en gastroenterología pediátrica. Es prudente mencionar que hay un grupo de pediatras con afinidad al estudio de estos trastornos, y nuevamente más o menos entre el 50 y el 75% de los residentes que se están entrenando en un programa en los Estados Unidos sienten que el entrenamiento no es suficiente o no cubre esas áreas prioritarias. No nada más en cuanto al realizar procedimientos, sino también en la interpretación y en el tratamiento. En Europa hay una escuela también muy fuerte que ha impulsado a que los jóvenes talentos, los jóvenes gastroenterólogos migren a esa neurogastroenterología, tratando de hacer mucho énfasis en que es un área en evolución, en desarrollo. Lo acaba de mostrar brillantemente Jordi, el futuro prometedor con las nuevas técnicas, con la tecnología a la mano del paciente para ayudar a resolver muchos de estos casos. Y quiero, esto es algo que en su momento lo hemos platicado con los residentes en entrenamiento, es un grupo de pronunciamientos que hace Jay Parrisha. Les acababa yo de mencionar un líder en el campo de las ciencias neuroentéricas. ¿Por qué hacer o por qué pensar en neurogastroenterología? Da algunas razones, como por ejemplo el involucrarse en un momento donde estamos viviendo un gran avance en el diagnóstico y en el tratamiento. El crecimiento es muy importante,
hay un gran movimiento de investigación translacional de punta en diversas partes del mundo, si yo me permito incluir incluso a nuestro país. Encontrarás atención al paciente estimulante y gratificante. Estas razones 5 y 6 pueden ser un poco coloquiales, pero dice que los pacientes te amarán y tus colegas te amarán porque son pacientes que de repente tienen una necesidad de atención en la esfera psicosocial, que de repente por cuestiones de tiempo no tenemos la capacidad de brindarlo. Tenemos que empezar a jugar un poco con el identificar esos factores detonantes, el estrés, la ansiedad, tener la capacidad de manejar la comorbilidad psicológica, sea en conjunto con un grupo de especialistas. Y lo mencionaba también muy bien Jordi, ya no hablamos de prescribir antidepresivos, sino empezamos y se nos obliga o se nos ha obligado en los últimos años a manejar neurofármacos, neuromoduladores. Y el día de hoy prácticamente tenemos que conocer muy bien la farmacología de antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptura de serotonina y este grupo de fármacos que parecían alejados de nosotros hace más de una década. Hay una gran impulso en diferentes partes para esta especialidad de hacedores de procedimientos y de pensadores. El trabajo de investigación el día de hoy es multidisciplinar por necesidad, no nada más en la práctica clínica, sino en investigación. Trabajamos de la mano con biotecnólogos, microbiólogos, psicólogos, nutriólogos, y hemos establecido una gran cantidad de redes multidisciplinares a nivel internacional, y les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se ha hecho desde México en colaboración con otras instituciones. Y bueno, esto también hacia dónde va en el reconocer el papel tan importante de la interacción cerebro-intestino. Hay entidades un poco olvidadas por parte de los gastroenterólogos, como las enfermedades neurológicas. Y si bien hemos hablado mucho de síndrome metabólico y disbiosis en los últimos años, yo los invito a que se echen un clavado a lo que está pasando con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, y alteraciones del eje cerebro-intestino. Muchos de nuestros pacientes que el día de hoy tienen estreñimientos crónicos, resulta que puede ser la primera manifestación de enfermedad de Parkinson, y esa hipótesis de Bragg, donde probablemente en algunos pacientes el inicio de esta enfermedad neurodegenerativa se origina en el tracto digestivo, se ha vuelto extraordinariamente fascinante. Y evidentemente en un país con tantos pacientes y con tanta necesidad, pues aparentemente nunca nos faltará trabajo. Quizás nos falte tiempo, pero no trabajo. Entonces, esto es un poco el reflexionar o el por qué desde asociaciones como la Asociación Mexicana de Gastroenterología en un inicio y ahora con la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad hemos tratado de impulsar. Les quiero mostrar ahora cómo se forma o cómo se entrena un neurogastroenterólogo. Esto hasta hace algunos años era una situación muy parecida a el aprendiz y ese mentor, ese tutor que trabajaban juntos de la mano. El día de hoy hay algunos lineamientos, posicionamientos como de asociaciones conjuntas como la americana y la europea, donde tratan de guiar cómo son esos núcleos de formación que tiene que tener la neurogastroenterología, y este es un papel muy importante, un posicionamiento donde se nos invita, y es el modelo que hemos tratado de seguir en México, cómo formar, cómo entrenar en neurogastroenterología. Esta figura la hemos tratado de implementar. En México, ¿qué pasa? En México, creo que esto es importante, lo acaba de mencionar en el inicio el doctor Abdo. Miguel Ángel Valdovinos quizás sea el pionero en tener un curso de alta especialidad a finales de los 80s, principios de los 90s. Estos son cursos formales de alta especialidad o diplomados. Destaco el del Hospital de Nutrición, el Hospital Español, el Hospital Juárez, el Hospital General Manuel G. González, nosotros en la Universidad Veracruzana, que bueno, hemos dedicado tiempo y el desarrollo para que haya esta subespecialidad que por lo menos tiene que tener un sujeto que tiene el interés en desarrollar la neurogastroenterología, tratando de cumplir ciertos requisitos. El entrenamiento también puede ser en centros de alta especialidad. Rotaciones muy puntuales son sujetos que ya tienen ese entrenamiento en neurogastroenterología y quieren acudir a afinar alguna técnica. Esto, el ejemplo, el prototipo, es el centro de entrenamiento de la Organización Mundial de Gastroenterología, que durante muchos años
lo tuvo a cargo Miguel Ángel Valdovinos, y luego hay algunos otros cursos o entrenamientos patrocinados por la industria que son pues muy focales. Existen estos cursos, sin embargo, es prudente mencionar que son bastante heterogéneos, y a lo que hemos tratado de ir avanzando es a por lo menos tener esa homogeneidad. ¿Cómo entrenar a los sujetos? ¿Cuáles son esas competencias básicas que tiene que tener un neurogastroenterólogo? Y estas serían también competencias básicas para todos los gastroenterólogos. No es una situación de hacer una diferencia entre el gastro y el neurogastro. El gastro tiene que tener unas competencias fundamentales, básicas. El neurogastroenterólogo verán cuáles son esas competencias de acuerdo al currículum que sugieren asociaciones internacionales. Los ejes del conocimiento, lo que tendría que tener ese currículum o esa base de conocimiento de un neurogastroenterólogo, va desde los trastornos de interacción cerebro-intestino, dolor visceral, enfermedad por reflujo, los trastornos motores, los trastornos motores gástricos, intestinales y del piso pélvico, pero veo cómo empiezan a aparecer algunas áreas de la medicina translacional, el entendimiento de lo que pasa a nivel de la mucosa intestinal, los trastornos de la permeabilidad, la disbiosis, la consecuencia de intervenciones quirúrgicas y endoscópicas, como lo que estamos viendo con cirugía bariátrica, y un punto importantísimo es la transición de los sujetos de la infancia a la adultez. Esos serían los ejes básicos, y ese entrenamiento, competencias a través de niveles. El nivel 1, lo que todo gastroenterólogo en formación debería de saber, es reconocer los trastornos motores y funcionales, ordenar e iniciar el manejo básico, cuáles son las pruebas que se tendrían que hacer, y referir e identificar a pacientes que pasen a otros niveles. Un gastroenterólogo en general que no tiene un interés en particular, tiene, o esperamos que tenga la capacidad de reconocer estos trastornos, de conocer las pruebas y poderlas ordenar. Y esto, evidentemente, de acuerdo a la Escuela de Formación de Gastroenterología, se tiene que evaluar de forma determinada. En el nivel 2 de entrenamiento, y esto es lo que pasa en los laboratorios de motilidad o en los centros de neurogastroenterología, entrenamiento en centros de excelencia, como les llaman, son aquellos gastroenterólogos que tienen un interés en la neurogastroenterología, pero que se quieren mantener en la práctica de gastroenterología general. Es decir, además de esas competencias de nivel 1, tiene que tener la capacidad de realizar un mínimo indispensable de pruebas, las pruebas más comunes, tener la capacidad de identificarlas, empezar a tener un abordaje multidisciplinario y en el momento pertinente referirlo a un tercer nivel de competencia. Y en esta mínima necesidad de adquirir conocimientos y competencias, bueno, en México muchos de los centros de entrenamiento forman gente en un nivel 2, pero les mencionaba, no existe homogeneidad, no existe un mínimo, un máximo de estudios establecidos, lo hacemos con base a lo que dictan las normas en Estados Unidos y en Europa, y las rotaciones pues son muy variadas, 2, 3 meses, 6 meses, rara vez más de 12 meses. Y estos serían esos requerimientos mínimos para decir que alguien tiene una expertise en un nivel 2 de neurogastroenterología, haber realizado e interpretado 50 manometrías esofágicas, 25 pH-metrías, 25 manometrías gastroduodenales, que eso no lo tenemos disponible en el momento en el país, 30 manometrías anorrectales, y verán ahí algunas otras pruebas. Incluso se hace en énfasis, de acuerdo a donde se encuentre el sujeto, en pruebas como puede ser determinación de pruebas de aliento de hidrógeno en el aire expirado para la mala absorción de carbohidratos, o manometría anorrectal, o también pruebas más sofisticadas como el barostato. El nivel 3, lo que sería un neurogastroenterólogo como tal, es un experto en el área, cuya práctica se enfoca la mayor parte del tiempo a los trastornos relacionados con la neurogastroenterología, que tenemos el interés profesional en la ciencia clínica básica y translacional, o en las combinaciones de estas, nos permite opinar, dar opiniones expertas y manejo de trastornos de forma local, regional, nacional e internacional. Y lo menciono porque durante mucho tiempo, antes de tener una Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad, nuestra querida Asociación Mexicana de Gastroenterología se fijó mucho en esto, en tener grupos de interés de donde surgieron guías
y consensos prácticamente de todos los trastornos de la interacción cerebro-intestino que están vigentes y que se siguen renovando el día de hoy. ¿Qué hay acerca de la evolución de la especialidad? Creo que durante algunos años, un par de décadas, la neurogastroenterología fue mexicana, es reflejo de esfuerzos destacables individuales. Y bueno, pues hago una mención especial a Miguel Ángel, no nada más el primer formador de neurogastroenterólogos en México, donde su línea de investigación específicamente en enfermedad por reflujo y trastornos motores cuenta con una vasta cantidad de publicaciones y que se ha encargado de cumplir esa parte del neurogastroenterólogo con un nivel tipo 3 en entrenamiento, difundir, crear, generar, hacer redes de investigación con Miguel Ángel y las colaboraciones que tenemos con otras asociaciones como la española, la argentina, la colombiana, pues hemos trabajado posicionamientos. Aquí verán algunos de los trabajos que hemos hecho en conjunto con Latinoamérica, liderados por Jordi, que hoy nos acompaña. Otro gran esfuerzo individual, bueno, pues es el que ha hecho otro académico nuestro, Max Smulson. Él es un neurogastroenterólogo con un interés particular en el síndrome de intestino irritable desde su epidemiología, fisiopatología y tratamiento. Max es representante y miembro del board de Roma 5, que es para nosotros como la organización más importante que dictamina cómo tenemos que clasificar. Y Max ha trabajado mucho también en estos últimos 10, 15 años con publicaciones también de forma individual y en conjunto. Verán aquí este posicionamiento del Colegio Americano, donde Miguel Ángel y Max forman parte de ese board de expertos a nivel internacional. Más recientemente, jóvenes talentosos como Enrique Cos, miembro de los comités de Chicago 4, que es nuestra Biblia en trastornos esofágicos, y el esfuerzo que hemos hecho nosotros desde la Universidad Veracruzana para trabajar en los grupos y en los consensos del estudio de ano recto. Entonces, creo que estos esfuerzos individuales han ido avanzando a colaboraciones internacionales y llegó en su momento la necesidad de, además de tener a nuestra querida Asociación Mexicana de Gastro como pieza clave, como el semillero de donde surgieron todos estos neurogastroenterólogos mexicanos, pues este esfuerzo se mueve hacia adelante hasta lograr en el año 2019 fundar la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad, con el aquí presidente fundador Miguel Ángel Valdovinos. Estamos llegando a nuestro cuarto, quinto año con esta joven asociación que el día de hoy reúne a más de 120 neurogastroenterólogos de México y de Latinoamérica, con la misión y la visión de integrar a profesionales dedicados al estudio de la interacción cerebro-intestino-microbiota para entrenarse, para educarse, para investigar, siempre con la mira de tener una mejor atención para nuestros pacientes. De tal manera que esta joven asociación está presente. Esta es la página a la que ustedes pueden consultar. Se hacen seminarios mensuales, tenemos un curso anual y hoy, bueno, pues trabajamos también de la mano con nuestra querida Academia Nacional de Medicina en este esfuerzo que nos invitó el doctor Miguel Abdo en estos viernes de academia. Esta sería, en mis conclusiones, son los retos y las áreas de oportunidad de la neurogastroenterología en México. Tenemos que seguir trabajando para crear un currículo para el neurogastroenterólogo mexicano, difundir y promover el entrenamiento en los 3 niveles, homogeneizarlos, interactuar entre programas, instituciones y asociaciones. No estoy seguro si estemos listos para crear o para avalar, pero por lo menos para reconocer que están bien formados en centros de excelencia a través de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología. Y al igual que Jordi, pues vemos un futuro prometedor para la neurogastroenterología en nuestro país. Con eso doy por terminada mi participación y agradezco nuevamente muchísimo a la Academia Mexicana Nacional de Medicina por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Renestroche. Doctor Valdovinos, devuelvo a usted la palabra por si existen comentarios o preguntas. Sí, muchísimas gracias a Jordi y a José María por sus excelentes participaciones.
No sé si podemos tomar preguntas de la audiencia. No sé, Miguel, ¿cuál sería la metodología aquí? Si hay preguntas directas de los que están acompañándonos, adelante, y si no, Ah, claro. en el chat si ha llegado alguna pregunta. De antemano, agradecerle al doctor Jordi, por supuesto, al doctor Remestroche, su valiosa colaboración, y preguntarles a todos ustedes, dado que se ha puesto ya en la plataforma que el 40% de la población, de acuerdo a los resultados de Roma en Raleigh, tiene un trastorno de la interacción intestino-cerebro, ¿qué acciones deberíamos de tomar entonces para disminuir su impacto, sobre todo en calidad de vida y económico? Bueno, esa es una... Adelante, Jordi. Sí, no, yo pienso que hay muchos. El primer paso, yo creo que lo ha indicado muy bien el doctor Remestroche, es la formación. Y yo creo que la formación tiene que ir más allá de lo que son los neurogastroenterólogos. La formación, como muy bien dijo, en este nivel 1 tiene que ir a todos los gastroenterólogos, pero también, por lo menos en Europa, es muy importante que los médicos de familia, los médicos que son los primeros que van a recibir estos pacientes, pues sean capaces de manejar lo que son los trastornos más leves, pero también más frecuentes. Porque ahí no solamente es el manejo y es la prevención. La prevención, pues tomando medidas contra el estrés y contra todos estos factores, infecciones a veces gastrointestinales, que son la puerta de entrada a un trastorno de la neurogastroenterología. O sea, yo pienso mucha formación y, como he dicho también, investigación, mejorar nuestro conocimiento y mejorar nuestras herramientas terapéuticas. Sí, agregando a lo que dice Jordi, por supuesto que sería muy importante la educación al público en general. Eso sería una misión importante que tendríamos todos nosotros, dado que sabemos por estudios realizados que la mayoría de los pacientes con trastornos de la interacción cerebro-intestino no acuden al médico. La mayoría de ellos se automedican o hacen cualquier medida terapéutica sin asesoría médica. Por lo tanto, sí es muy importante también hacer una educación para estos no pacientes acerca de cuál sería medidas preventivas y medidas terapéuticas que pueden utilizarse para mejorar estos trastornos que la mayoría son eh, leves. Creo que la doctora Gerson tiene levantada la mano, no sé si quiera abrir su micrófono. Claro, sí, doctor, le agradezco muchísimo y felicito realmente a todos ustedes. Mi comentario va en relación a lo mencionado por el doctor Remes en relación a los mexicanos que están en otros lados y que están haciendo neurogastroenterología. En particular me refiero a neurogastroenterología pediátrica que me ha acercado y que puedo mencionar y con mucho gusto al doctor Nurko y al doctor Belkin, que estaban en Harvard y ahora el doctor Belkin está dirigiendo en la Universidad de Colorado esta rama que está socorrida en varios países por la novedad o por la necesidad misma. Y yo confío, como ustedes, en las alianzas. ¿Qué más que las alianzas de nuestras gentes? Entonces, mi pregunta es, teniendo al doctor Jordi, él hablando del futuro, teniendo semillas de nuestros compañeros o de nuestras gentes mexicanas, ¿cuáles son los planes de ustedes? ¿Por qué no incluirlos? Ellos tienen estudios importantes del NIH, proyectos de investigación que queremos hacer y que a veces acá nos cuesta trabajo. Me encantaría de usted, del doctor Jordi, del doctor Remes, que nos dijeran, porque estos son realmente pilares que vale la pena retomar. Gracias. Sí, doctora Gerson, muchas gracias por el comentario. Y bueno, efectivamente, el doctor Belkin y el doctor
NURCO han participado intensamente con nosotros, con la Asociación Mexicana de Neurogastro en Motilidad, tanto en cursos académicos y con trabajos de investigación, de tal manera que este tipo de redes que usted menciona, las hemos incluido y tenemos en nuestra asociación un grupo de neurogastroenterólogos pediatras muy entusiastas que están trabajando intensamente para difundir el conocimiento de esta área en pediatría. No sé si Jordi o José María quieres ampliarla. Sí, yo creo que es un excelente comentario de la doctora Gerson. Más que una omisión, yo me quise enfocar a lo que estamos haciendo acá, pero realmente es muy importante porque tanto Sami Nurko como Jaime Belkin en su momento más, y además de participar, nos han abierto las puertas para los gastroenterólogos pediatras que quieren ir a rotar o hacer un entrenamiento. Ellos han sido pieza clave, como también tenemos que mencionar que hay muchos extranjeros que cuando ven lo que ha pasado en el país han fomentado muchísimo. Michael Camilleri, el mentor de Miguel Ángel, es una gente que en el momento en que vio lo que pasó con Miguel Ángel, Satish Rao en su momento con nosotros abre las puertas. Y quiero también mencionar, porque ahora que escuchaba a la doctora Gerson y que está aquí Jordi, mencionar que hay mexicanos en Europa talentosísimos, muy jóvenes. Elizabeth Barba, una mexicana que ahora es una experta en un área de distensión abdominal. Luis Alcalá, un chico también muy joven, está en España. Y Jordi, específicamente con el grupo español, tenemos ya un convenio académico, pero que seguramente va a abrir las puertas para aquellos jóvenes talentosos que quieran ir, siempre con el deseo de que regresen para que nos ayuden a avanzar. No sé si Jordi quieras comentar algo de la experiencia con nuestros mexicanos en Europa. Bueno, yo los dos que has mencionado, tanto Elizabeth Barba como Luis Alcalá, pues son dos personas magníficas, están en diferentes niveles de su carrera. Elizabeth ya es una neurogastroenteróloga completamente hecha, está liderando el departamento de neurogastroenterología y motilidad del Hospital Clínic de Barcelona, que es uno de los hospitales mejores que hay en España, sin duda. Y Luis Alcalá ha terminado su doctorado hace poco y es una persona que no queremos que regrese a México, lo siento, ahí voy a hacer en contra, pero está muy bien. De todas maneras, nosotros estamos abiertos para cualquier médico, gastroenterólogo que quiera profundizar en sus conocimientos, que quiera venir al Hospital Vall d'Hebron, desarrollar tareas de investigación. O sea, estamos totalmente abiertos a recepción y evidentemente la colaboración que hemos iniciado con la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología pues debe de seguir y va a seguir y va a aumentar y va a crecer, de eso estoy seguro. Lo mismo pues que los trabajos colaborativos que hemos hecho, como mencionó antes el doctor Remestroche, pues con lo que es el tema de manometría de alta resolución esofágica, pues estoy seguro de que esta colaboración no solamente, o sea, se queda aquí, sino que va a seguir y espero que siga y que vaya subiendo y aumentando y dando más frutos. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, José María. Hemos llegado prácticamente al final de esta muy interesante sesión. Le pido al doctor Miguel Ángel Valdovinos, de nuestro académico, de los comentarios de cierre, por favor. Bueno, el comentario más importante es que esta reciente o nueva área de la gastroenterología, en donde hemos integrado los conocimientos de la fisiología digestiva con la fisiología del sistema nervioso central y sus interacciones, y recientemente de la microbiota intestinal, como ustedes vieron, nos ha dado luz a conocer mejor la fisiopatología de estos trastornos y sobre todo a un mejor tratamiento, hacer ya una medicina un poco más personalizada para los pacientes que padecen los trastornos de la interacción cerebro-intestino. Y quiero agradecer nuevamente a la Academia Nacional de Medicina, al doctor Fajardo y a ti, Miguel, por la oportunidad de estar en este foro. Ha sido un privilegio tenerlos con nosotros. Nos vemos dentro de un mes en un nuevo Viernes de Academia. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas noches, Jordi. Hasta pronto. Hasta luego.